Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy porque, como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en algo que está incendiando las redes y, literalmente, haciendo temblar a las revistas, la explosiva entrevista de Andy Ercel. Sí, amigos míos. Esa entrevista sin censura, sin arrepentimientos que nos dejó a todos con la boca abierta y que, por supuesto, necesitaba ser analizada a fondo. Para los que no la conocen, Andy Ercel es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Protagonista de series como Love is in the Air y Sen Kalkam, ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y belleza. Pero más allá de su faceta profesional, Andy es una persona que genera mucha curiosidad. Y esta entrevista, vaya que reveló cosas. Hoy vamos a diseccionar esa entrevista. Vamos a hablar de lo que dijo, de lo que insinuó, de las reacciones que provocó y, por supuesto, de la razón por la que esta conversación es tan importante, no solo para sus fans, sino también para la industria del entretenimiento en general. Nos vamos a meter en el meollo del asunto sin más preámbulos, y vamos a desmenuzar cada detalle. Y antes de empezar, no puedo dejar de pedirles algo que siempre me ayuda y me motiva muchísimo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben, suscriptores nuevos y recurrentes, bienvenidos a esta comunidad. Ahora sí, empecemos. La entrevista, como ya les dije, fue todo un acontecimiento. Andy se sentó a conversar con la revista Vogue Turquía y, desde el principio, dejó claro que no iba a andarse con rodeos. La atmósfera, según lo que se percibe, fue de total honestidad y apertura. Y eso, en un mundo donde la imagen pública está tan cuidadosamente construida, es algo que se agradece y que sinceramente sorprende. *** Un vistazo detallado a la entrevista, lo que Andy reveló ***. La entrevista con Vogue Turquía fue mucho más que una simple conversación, fue una ventana a la vida de Andy Ercel, una oportunidad para que el público conociera a la persona detrás de la estrella. A continuación, profundizaremos en los temas más relevantes y las revelaciones más impactantes que surgieron de esta charla. ***, La presión de la perfección y la industria del entretenimiento ***. Uno de los temas centrales de la entrevista, y que generó más impacto, fue la opinión de Andy sobre su carrera y la presión que siente a veces por cumplir con ciertos estándares. Andy no dudó en hablar de la exigencia de la industria, de cómo a veces se siente obligada a tomar ciertas decisiones, y de las expectativas que pesan sobre ella. Reveló con una sinceridad brutal cómo el foco mediático puede llegar a ser abrumador, y cómo a veces se siente como si no pudiera ser ella misma. Esta franqueza, esta vulnerabilidad, conectó inmediatamente con el público. Muchos se sintieron identificados con sus palabras, con la presión de la perfección y la necesidad de encajar. Andy explicó que la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, puede ser implacable. Existe una enorme presión por mantener una imagen impecable, tanto en la vida profesional como en la personal. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, es analizada y juzgada con lupa. Andy compartió que a menudo siente que debe cumplir con ciertos roles y expectativas impuestas por la industria, lo cual puede limitar su autenticidad y creatividad. La necesidad de encajar en un molde preestablecido puede ser asfixiante. ***, La relación con Kerem Bürsin, un capítulo importante en su vida ***. Otro punto clave de la entrevista fue su relación con su expareja, Kerem Bürsin. Ya sé que todos estamos obsesionados con el Sen Kalkam, pero la forma en la que Andy habló de su relación, de sus altibajos, fue reveladora. No entró en detalles escandalosos, pero sí dejó entrever que la relación fue intensa, que hubo momentos buenos y malos, y que el final, aunque doloroso, fue necesario para ambos. La madurez con la que abordó este tema, su capacidad de hablar sin rencor, fue algo que también se valoró muchísimo. Andy habló sobre la relación con Kerem como una experiencia de crecimiento y aprendizaje. A pesar de la intensidad de la relación y el cariño que les profesaban sus fans, Andy reveló que la separación fue un proceso difícil, pero necesario para ambos. Destacó la importancia de la madurez emocional y la capacidad de tomar decisiones difíciles en aras del bienestar personal. Su forma de abordar el tema, sin caer en el drama ni en la búsqueda de culpables, demostró una gran fortaleza y una capacidad de introspección que impresionó a muchos.
Asterisco 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 rumores y especulaciones, navegando la curiosidad pública asterisco asterisco y por supuesto, no podemos olvidarnos de los rumores y las especulaciones que siempre rodea. N a las celebridades. Ande con una sonrisa respondió a algunas preguntas sobre su vida personal y sin desmentir ni confirmar, jugó un poco con la curiosidad del público. Fue inteligente, divertida y sobre todo, fiel a sí misma. Ande abordó con gracia y astucia los constantes rumores sobre su vida personal. En lugar de evadir las preguntas o caer en la defensiva, utilizó el humor y la inteligencia para manejar la situación. Mostró que es consciente del interés que genera su vida privada, pero también dejó claro que tiene derecho a su privacidad y a establecer los límites que considere necesarios. Esta actitud, en un mundo donde los famosos suelen ser acosados por la prensa, fue muy bien recibida. Asterisco 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 proyectos futuros y aspiraciones personales asterisco asterisco Ande también habló sobre sus proyectos futuros y sus aspiraciones personales. Compartió su entusiasmo por nuevos desafíos profesionales y su deseo de seguir creciendo como actriz. Reveló que está enfocada en proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y que le brinden la oportunidad de desarrollar su creatividad. Además habló sobre sus intereses personales, como el arte y la naturaleza, y cómo estos enriquecen su vida y le ayudan a mantener el equilibrio. Asterisco 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 el impacto de las redes sociales y la conexión con sus fans asterisco asterisco la entrevista también abordó el impacto de las redes sociales en la vida de Ande y su relación con sus fans. Reconoció la importancia de las plataformas digitales para conectar con su público y compartir su trabajo. Sin embargo, también expresó su preocupación por los aspectos negativos de las redes sociales, como el ciberacoso y la presión por mantener una imagen perfecta. Agradeció el apoyo de sus fans y destacó la importancia de utilizar las redes sociales de manera responsable. Asterisco asterisco porque esta entrevista rompió moldes, asterisco asterisco. Ahora, ¿por qué es tan importante esta entrevista? ¿Por qué hizo temblar a las revistas? Pues en primer lugar, porque Ande se atrevió a romper el molde. Se atrevió a ser honesta, a mostrar su lado humano, a hablar de sus miedos y sus inseguridades. En un mundo donde la imagen es lo más importante, Ande priorizó la autenticidad. En segundo lugar, porque esta entrevista sirvió como un llamado de atención. Demostró que las celebridades también son personas, con problemas, emociones y sentimientos. Y que la presión mediática y las expectativas del público pueden llegar a ser muy fuertes. La entrevista invitó a la reflexión sobre cómo consumimos contenido, cómo juzgamos a los demás y cómo podemos ser más empáticos. Además, esta entrevista es un ejemplo de cómo la comunicación en la era digital ha cambiado las reglas del juego. Las revistas, los medios tradicionales, ya no tienen el monopolio de la información. Las celebridades tienen la posibilidad de hablar directamente con su público, de controlar su propia narrativa y de romper barreras. Asterisco asterisco el impacto en la industria del entretenimiento asterisco asterisco. La entrevista de Ande Ercel no solo fue un acontecimiento para sus fans, sino que también tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento. A continuación, exploramos algunas de las consecuencias y lecciones clave que surgieron de esta conversación. Asterisco 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 un nuevo estándar de autenticidad asterisco asterisco la sinceridad de Ande marcó un nuevo estándar de autenticidad en la industria. Al mostrar su lado más vulnerable y humano, demostró que las celebridades pueden ser honestas y transparentes sin temor a las críticas. Esto abrió la puerta a otras personalidades para que se expresaran con mayor libertad y compartieran sus experiencias personales. Asterisco 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 el poder de la narrativa propia asterisco asterisco la entrevista de Ande demostró el poder de las celebridades para controlar su propia narrativa. Al elegir el medio y el momento adecuados para compartir sus historias, pudo controlar la forma en que se la percibe y evitar la especulación y los rumores malintencionados. Asterisco 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 el desafío a la presión mediática asterisco asterisco la entrevista de Ande sirvió como un llamado de atención sobre la presión mediática y las expectativas del público. Al hablar sobre los desafíos que enfrenta en su carrera y en su vida personal, puso de manifiesto la necesidad de un trato más respetuoso hacia las celebridades y de una mayor comprensión de las complejidades de su día a día. Asterisco 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 la evolución de la relación celebridad-público asterisco asterisco la entrevista de Ande refleja la evolución de la relación entre las celebridades y el público. Los fans ya no se conforman con ver a sus ídolos en la pantalla, quieren conocerlos de verdad, saber sus opiniones y entender sus experiencias.
La honestidad y la transparencia de Ande fortalecieron su vínculo con sus seguidores y demostraron que la autenticidad es una cualidad muy valorada. Un modelo a seguir para jóvenes actrices Ande se convirtió en un modelo a seguir para jóvenes actrices que aspiran a tener éxito en la industria. Su valentía al romper con los moldes y expresar sus opiniones demostró que es posible tener una carrera exitosa sin renunciar a la autenticidad y la integridad personal. Conclusiones y reflexiones finales Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que Ande Ercel es mucho más que una cara bonita. Es una mujer inteligente, talentosa y sobre todo, valiente. Que no tiene miedo de ser ella misma y que está dispuesta a usar su voz para hablar de temas importantes. En segundo lugar, que la industria del entretenimiento está cambiando, y que la autenticidad y la honestidad son cada vez más valoradas. Y por último, que todos podemos aprender algo de esta entrevista. Podemos aprender a ser más empáticos, a no juzgar tan rápido y a valorar la autenticidad por encima de todo. Ande Ercel con su entrevista no solo reveló detalles de su vida, sino que también abrió un debate importante sobre la imagen pública, la salud mental y la autenticidad en la era digital. Sus palabras resonaron en el público, generando empatía y admiración. Su valentía para ser vulnerable y su honestidad al hablar de los desafíos que enfrenta la convierten en un ejemplo a seguir. En definitiva, la entrevista de Ande Ercel fue mucho más que una simple conversación, fue un acto de valentía que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a valorar la autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Así que, ¿qué les pareció a ustedes la entrevista de Ande? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Con qué parte se sintieron más identificados? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, siempre hay novedades. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Besos y abrazos. Y recuerden, sean auténticos y nunca tengan miedo de ser ustedes mismos.